de los deberes, capítulos 4, 5 y 6, y este es el bosquejo del capítulo 5. ¿Okay? Lo que vamos a estar viendo hoy es esto, lo que está en amarillo. Andar en amor, andar en luz y andar con cuidado. Bueno, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿De qué está hablando? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Acordémonos que ninguna de las epístolas fue escrita con capítulos, versículos. Entonces tenemos que leerla seguido, como una carta, como cualquiera, ¿cierto? Entonces necesitaríamos irnos y retomar los últimos versículos del capítulo 4 para hacerlo en contexto. Desde el versículo 30 del capítulo 4, y no contristéis, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, ese pues está uniendo la idea, ¿sí? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo acá? Que seamos benignos y misericordiosos, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Entonces, que nosotros imitemos a Cristo en eso, en perdonar a los que nos ofendan como hijos amados que somos. Yo no tuve la bendición de haber tenido un padre a quien poder emular y a quien poder ver como mi héroe. No lo tuve. Pero sé de muchas personas que han tenido esa gran bendición y ese gran privilegio. No sé, me imagino que muchos de ustedes, su papá ha estado presente siempre en sus vidas, en su desarrollo, y crea en la persona, en los hijos, como una admiración hacia esa persona. Obviamente no es perfecto, pero el hecho de haber estado ahí, el hecho de, más si es un hombre, porque un padre como que se vuelve un ejemplo para un hombre, llega el momento en que cuando ese hijo se convierte en un hombre, quiere en cierta manera emular a su padre, y que el apellido de la familia se ponga en alto, y ser buen representante de la familia Pérez, de la familia Rodríguez, de la familia Martínez, porque yo soy un Martínez, yo soy un Pérez, ¿sí? Porque quiere llevar consigo la bendición que recibió de ese padre, de esa madre, de ese hogar. ¿Okay? Y eso es lo que yo leo acá en ese texto. Tenemos un padre maravilloso. Tenemos un padre digno de imitar, digno de seguir, digno de admirar, digno de amar, digno de obedecer. Y eso es a lo que el apóstol Pablo nos está invitando acá, que seamos imitadores. Es imposible imitarlo perfectamente porque Él es Dios y nosotros no. Pero cuando Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le contestó: Felipe, he estado contigo 3 años y todavía no me has visto. Jesús es esa imitación del Padre, es esa representación del Padre. No imitación, esa representación, esa manifestación del Padre. Al Padre no lo podemos ver porque Dios es espíritu, pero se manifestó a nosotros en el Hijo. Y por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros no hemos visto al Padre, no hemos visto al Hijo tampoco, pero lo hemos visto a través de la página de las Escrituras, en los Evangelios, a través
de los escritos que nos dejó el apóstol Pablo principalmente y los otros escritores del Nuevo Testamento, podemos ver a ese hijo compasivo, a ese hijo amoroso, pero a la vez a ese hijo, como veíamos la semana pasada, que se airaba pero no pecaba, que tenía una ira santa. Y igual nosotros debemos conocer más al Hijo, y lo conocemos en su palabra, a través de su palabra, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, estamos en la sección, versículos del 1 al 7, de andar en amor, ¿sí? Entonces, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Somos amados por el Padre, y ahora nos dice, seamos imitadores de Dios amando como Cristo nos amó a nosotros. Y obviamente es imposible en nuestra humanidad amar como Cristo nos amó, pero yo me atrevo a decirles a muchos, y lo he dicho varias veces ya acá con ustedes, que cuando Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto, Él no dijo, sean maduros, como muchos lo traducen, sean maduros. Pero Él dijo, sean perfectos. El Espíritu Santo de Dios, que mantuvo a Jesús caminando en santidad durante todos sus 33 años de vida, es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Y es el mismo Espíritu Santo que nos redarguye y que nos llama la atención antes, durante y después de que pecamos, pero especialmente antes. Y yo estoy convencido que una persona que camine totalmente en el Espíritu, una persona que quisiera estar yo ahí y poder decir como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo creo que es el deseo y el sueño de cada cristiano. Y muchos que ven a la persona dicen, oh wow, quiero ser como fulanito, sutanito. Pero es que fulanito y sutanito se conocen. Y ese es el problema que muchos tenemos, o pues que todos tenemos, que nos conocemos y sabemos y conocemos nuestras debilidades, nuestros pecados. Pero hay una cosa que es necesario tener clara nosotros, cada uno de nosotros, y es que mientras más luz hay, más se notan los defectos, más se nota el mugre. Ustedes todos conocen esta ilustración. Nos despertamos, abrimos las cortinas, entra el rayo de sol y ¿qué vemos? Mugre por toda la... Y decimos, uy, ¿cómo está de sucia la mesa? ¿Cómo está de sucio el cuadro? Y limpiamos. Y regresamos y todavía el sol está ahí pegando y seguimos viendo mugre. Pero si bajamos la cortina, ¿qué pasa? Se desaparece el mugre. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Mientras más luz de Dios hay en nosotros, más mugrientos nos vemos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, no se trata de una falsa humildad. Porque muchos pueden caer en eso de falsa humildad. Oh, yo no, a mí no me sigan, a mí no me miren. Yo quisiera que me miraran a mí, que me siguieran a mí como el ejemplo. El problema es que yo veo mi mugre y les digo, mejor no, mejor sigan a Cristo. Pero Pablo sí dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y yo estoy seguro que Pablo también se veía el mugre. A que nos amemos. Miren esta poesía.
A otros, Señor, sí, a otros, que me conozcan así, que vivo sirviendo a otros, pareciéndome más a ti. Ese es de autor anónimo, llamado Camilo Munevar. Inspirado por el Espíritu. No, porque es que yo quisiera que ese fuera la razón o por lo que la gente nos conoce. Jesús dijo, los conocerán por la manera en cómo se aman. No por el tamaño de la Biblia que cargan, ni por las calcomanías que ponen atrás en el carro, ni por el hermanito, hermanita, cómo está ahí, cómo hablamos. No, sino cómo nos amamos. Y creo que esto es algo a lo cual todo el mundo, todos los cristianos deberíamos strive, ¿cómo se dice strive? Apuntarle ¿sí? A que nos conozcan, porque yo me intereso más por los demás. 4. Continúa diciendo, pero fornicación y toda inmundicia, o sea, lujuria, concupiscencia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, o sea, obscenas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Okay? Entonces, acá nos da la lista de lo que no debemos hacer, porque no es amor. Esto no es andar en amor. Y una de ellas la pongo acá, la que está en el versículo 4. En el versículo 3. Pecados sexuales, como la fornicación, siendo uno de ellos. Pero les había introducido la otra vez a ustedes a un amigo que se llama la Nueva Traducción Viviente. Les dije que esa Biblia es la que saca pastores. Porque quien usa esa Biblia no necesita mucho quien le explique, porque es muy sencilla. Obviamente es una, ¿cómo se llama? Es una interpretación, no es al pie de la letra. ¿Okay? Miren cómo dice esta Biblia. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Parafraseada. La palabra que estaba buscando. Es una interpretación más libre, más liberal, por eso se llama así la traducción, la Nueva Traducción Viviente, es un lenguaje actual, un lenguaje que todos entendemos, porque la palabra truhanería no la usamos nosotros mucho, como aquí en el versículo 4 en la Reina Valera. Pero volvamos a nuestro texto acá. Entonces, no es andar en amor los pecados que nos menciona en el versículo 3. Todos estos pecados que menciona en el versículo 3 tienen que ver con la sexualidad. ¿Okay? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Sexo fuera de el confinamiento del matrimonio. Punto. Cualquier tipo de sexo, bien sea heterosexual, con la novia, o con la amante, o sexo homosexual, o lo que sea, sexo fuera del contexto del matrimonio, un hombre y una mujer. ¿Okay? Hoy en día toca aclarar, un hombre y una mujer, porque eso es lo que la Escritura nos enseña. Eso es fornicación. Luego nos habla de inmundicia. Inmundicia son todas aquellas cosas que van relacionadas con el sexo, aunque no sea necesariamente la práctica de ella. Puede ser el sexting, la pornografía,
Sexting es sexo por texto. La pornografía es escuchar cosas que no debe escuchar uno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo eso va dentro de la lista. La avaricia. Y aquí hay algo muy interesante porque descubrí que esa palabra avaricia es la palabra pleonexia, que la encontramos en el versículo 19 del capítulo 4. Y si lo leemos, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa palabra impureza la vimos la semana pasada o antepasada, tenía el contexto sexual también, ¿ok? Entonces, estas primeras tres características o tres pecados son de carácter sexual, ¿ok? Y ahora voy a elaborar un poquito más en esto de la avaricia. ¿Por qué, de una vez, por qué avaricia la pone el autor dentro de lo que es sexual? Porque la idea detrás de todo esto es que ¿sabe qué? Voy a llegar más tarde, no me quiero adelantar. Voy a seguir con la lista. Obscenidades, palabras obscenas, decir cosas, actuar. La obscenidad no son solamente palabras, pero puede ser también ademanes, pueden ser manera de presentarme, ¿sí? Puede ser obsceno, necedades, palabras necias, palabras groseras, aunque no es grosería necesariamente porque las groserías están acá, pero palabras que no debemos mencionar nosotros los cristianos, palabras que pueden tener connotación sexual, palabras que pueden simplemente no caer bien, y sobre todo entre cristianos, ¿okay? Esa es la idea. Ahora, continuemos. Entonces, estamos en andar en amor. Ya vimos dos cosas importantes. Como hijos amados, imitando a Cristo, y en amor, como también Cristo nos amó, y Él se ofrendó como hizo ofrenda agradable ante Dios, igual nosotros amando, ofreciéndonos unos a otros, pero no haciendo estas cosas que están en esta lista. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ahí es donde voy a llegar a explicarle esto de avaro, porque lo puse en la connotación sexual y no en la connotación de tener cosas, de posesiones, aunque también es esto. Entonces, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ni fornicario, ni inmundo, ni avaro, que es idólatra, es salvo. Si nos damos cuenta, son las mismas primeras tres. Las tres primeras del versículo 3. ¿Sí? En el versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia. Y aquí en el versículo 5 nos dice, porque ningún fornicario, ningún inmundo y ningún avaro, ¿qué? Es salvo. Entonces, mucho cuidado, porque todos nosotros venimos de ahí. Quizás no en el mismo ambiente, pero todos venimos de un mundo en donde esto es el común denominador. La parte sensual y sexual del pecado. ¿Quién no se ha reído de un chiste de doble sentido? ¿Quién no ha contado un chiste de doble sentido? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ustedes ahora son hijos de Dios, son hijos amados de Dios, imiten al Señor y cuidado con lo que sale de sus labios. Que lo que sale de sus labios, nos va a decir ahora, sean palabras que traen gracia. ¿Okay? Ahora, miren esto. La inmoralidad, en estos días en que estamos viviendo nosotros, en este mes de junio especialmente, en el que gracias al presidente Obama,
junio dejó de ser el mes del niño para convertirse en el mes de la porquería, de la maldad, de la homosexualidad, del LGBT, de todo lo que va en contra de Dios. El hombre dice, pero la inmoralidad, puse en las dos columnas lo que dice el hombre con respecto a la inmoralidad, es una enfermedad, dicen algunos, eso se llama gender dysphoria. El Señor le llama pecado, es pecado. El hombre lo afirma, es que así nací. No, mis hermanos, así no nacimos. Menos del 0.1% de seres humanos en la tierra nacen con problemas genéticos sexuales. ¿Ok? Menos del 0.1%. O sea, casi ninguno. Y nosotros también nacimos así como somos. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Ellos dicen que nacieron así. Todos nacemos propensos al pecado. Todos nacemos pecadores. Entonces, cuando el hombre justifica su pecado, nosotros como hijos de Dios, hijos de la luz, tenemos que ponerlo en el contexto correcto. ¿Qué dice Dios? Esto no es para afirmarlo, es para condenarlo. Ahora, nosotros no somos los que condenamos, Dios es el que condena. Pero nosotros, en el buen sentido de la palabra, condenamos acciones, decimos, eso está mal. Porque como iglesia que somos, la palabra de Dios nos dice que donde 2 o 3 nos unamos y estemos de acuerdo en algo, y más si ese algo lo sacamos de la Escritura, lo que afirmemos en la tierra es afirmado en el cielo. Entonces, como no es idea nuestra, sino es sacado de la palabra de Dios, nosotros vemos que ese comportamiento que el hombre, el ser humano, nuestros líderes, y no solamente aquí en Estados Unidos, mis hermanos, este es un asunto mundial, están promoviendo la degeneración del género humano. Están promoviendo, y lo peor de todo es a nuestros niños. Porque hasta un tiempo en donde uno podía decir, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran detrás de las puertas de su casa, en la privacidad de su casa, hagan lo que quieran. Pero eso ya no es así, ahora tenemos que hablar. Porque ahora nos están imponiendo a nosotros que digamos mentira y que vayamos en contra de lo establecido por Dios. Dios hizo hombres y mujeres. Y si yo veo a un hombre, le voy a decir hombre. He, no she. Él, no ella, ni ella. ¿Sí? Nosotros no podemos estar en esa mentira, mis hermanos. De nuestros labios no puede salir mentira. Si es un hombre, es un hombre. Y que si no le gusta, lo siento. Yo no puedo decir mentiras. Que miéntase usted si quiere, pero no me haga que yo mienta. Porque no solamente estoy faltando a mi conciencia, sino que le estoy faltando al diseñador de esa persona, que lo hizo hombre o lo hizo mujer. Y yo estoy accediendo y estando de acuerdo con el pecado y la inmoralidad de esa persona. Se necesita psicoanálisis, y lo que el Señor dice, no, se necesita regeneración. Estamos en nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Todos nacemos con pecado, todos nacemos propensos al pecado. Moisés le dijo al Señor, Señor, este pueblo que me has dado propenso al pecado. Así es, todos somos propensos al pecado. Idolatría. ¿Ok? Y hay muchos comentaristas que están de acuerdo en esto, en que no es avaricia por las cosas de materiales. Yo soy avaro, quiero más dinero, quiero más posesiones. Sí, eso es parte de eso. Éxodo 20:19, si no estoy mal, en el 10º mandamiento, no codiciar.
los bienes ajenos, no codiciar el carro, no codiciar el burro, no codiciar la mujer de tu prójimo. Entonces está esa parte sexual va incluida ahí. Pero es idolatría por 3 razones. Ahí las puse por si quieren tomar nota. Primero, porque eso me da un falso concepto de Dios. Que Dios acepta la inmoralidad en la que yo quiero vivir. Y Dios no lo acepta. Lo dijimos la semana pasada. La tolerancia no es una manifestación de amor. En 1 Corintios 13, que es en donde está el capítulo del amor, ahí nos dice el amor es tolerante. ¿No? Nosotros somos tolerantes al pecado. Dios no es tolerante. Dios no nos tolera. Lo que muestra a un Dios que no es Dios, faltándole el primer mandamiento. Segundo, pongo mi deseo por encima del deseo de Dios. Yo me convierto en un ídolo, porque yo primero, no Dios primero, sino yo primero. Entonces es idolatría. Y por último, tercero, adora a la creación antes que al creador, como lo dice Romanos 1:25. Porque estoy adorando las cosas. Y en el caso del contexto que estamos adorando la parte sexual, sensual de otra persona y la mía principalmente. Entonces es una idolatría, ¿ok? La avaricia es una idolatría. Bueno, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Perdón? Entonces, volvamos donde estábamos, por ahí, ya pasamos acá. Ok, acá el versículo 6, que nos dijo, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Se acuerdan la última vez que vieron esto de cuidado? ¿Qué pasó? Esto, miren. Llamar la atención, mucho cuidado, mucho cuidado. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Nosotros los cristianos? No, nosotros ya obedecimos. Nosotros ahora estamos caminando en santidad. Amén. Estamos caminando en santidad. Unos más altos que otros, pero estamos caminando en santidad y hacia la gloria. ¿Sí? Pero ahora los hijos de desobediencia éramos nosotros antes de Cristo. Éramos nosotros. Entonces, dice, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los incrédulos, sobre los hijos de desobediencia. Y de lo que mencionaba hace un minuto, y hacía énfasis, que la tolerancia no es amor. Entonces, cuidado con las palabras vanas. Oh, no hay problema, no, todo está bien, yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi padre, tú eres mi hermano, oh, yo te amo, no hay ningún problema. Oh, cuidado, nosotros no estamos llamados a tolerar el pecado. Puede ser alguien muy querido, puede ser alguien muy cercano a nosotros, pero si está en pecado, nosotros estamos llamados a llamar a ese pecado y llamarle al pecado pecado. No, ay, es que pobrecita, o pobrecito nació así, o es que, esa es su tendencia, o es que, ay, al fin y al cabo el padre fue un mal ejemplo para él, o la madre fue... No excusemos el pecado, mis hermanos. Pecado es pecado. Sí, yo sé que hay gente, muchos venimos de hogares en donde, por la gracia de Dios, no somos lo que eran nuestros padres. Otros vienen de hogares en donde han sido amados y ahora están en peor, y otros venimos de hogares desbaratados y ahora estamos en Cristo. Entonces, nada de esto es razón para justificar el pecado en nadie. Entonces, mucho cuidado con palabras vanas, palabras vacías, palabras que simplemente lo que hacen es consolarnos a nosotros mismos y hacernos sentir bien, o porque nos acobardamos. Entonces no llamamos pecado a lo que es pecado. Porque, ¿qué tal si no me vuelve a hablar? ¿Qué tal si no me invitan? ¿Qué tal si se van de la casa? ¿Qué tal si
lo que sea, no importa. Tú vives tu vida para honrar a Dios. Hay que ser enérgicos, sí. Hay que ser radicales, sí. Cristo fue radical. Cristo fue radical, fue tan radical que fue capaz de morir en la cruz por ti y por mí. Eso es radical. Otra cosa, la moral no se ajusta a la cultura. Oh, es que hoy en día es así. Hermano, la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que era inmoral hace 20 años era lo mismo que era inmoral hace 50 y hace 100 y hace 1000 años. Lo mismo. ¿Okay? Tenemos que entender que Dios es un ser moral. Su esencia es moral. ¿Okay? Y cuando, los que vengan mañana voy a hablar de esto. De los 613 mandamientos que encontramos en el Pentateuco, en la Torá, solamente 10 son morales. Moralito, no. No me aguantaba. Entonces, solo 10 de estos son mandamientos morales, porque van en contra de la esencia misma de Dios. No tenemos que lavarnos las manos, sí podemos comer cerdo, gracias a Dios, y podemos comer camarones y langosta, y podemos comer sándwiches de jamón con queso, no hay problema, podemos mezclar la carne con el queso y con nada de eso hay problema, ¿sí? De esos 10 mandamientos, de esos 613 mandamientos, solamente 10, y en realidad 9, son los que a nosotros, aún hoy en día como cristianos, debemos caminar basado en ellos, ¿sí? No tener falsos dioses, no hacer imágenes para postrarnos delante de ellas, no usar el nombre de Dios en vano. Hay uno, el cuarto, santificar el Shabbat. Para nosotros, nos dice el autor de Hebreos, Shabbat es todos los días, porque nuestro Shabbat es Cristo. Todos los días son días sagrados, son días santos. ¿Qué? Honrar a padre y madre, no matar, el séptimo, todo dicho. No robar, no mentir, no dar falso testimonio, no codiciar. Todos esos aplican a nosotros, la iglesia. Para ser salvos, no es para ser salvos, es porque somos salvos. Porque somos salvos y el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos da fuerza y capacidad para poder vivir una vida de santidad moral, viviendo los mandamientos. ¿Amén? Bueno, entonces la moral no se ajusta a la cultura es inculta. Versículo 7. No seáis pues partícipe con ellos. Esto tampoco es amor. Así que, ¿por qué hacernos partícipes con los pecadores es desamor? Primero, porque deshonra el nombre de Dios. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios que somos, no tenemos nada de común con la oscuridad. Absolutamente nada. Nosotros somos santos. Ellos son inmundos. Entonces, cuando nosotros permitimos que esas cosas sucedan y nos quedamos callados o hacemos caso omiso o simplemente toleramos o justificamos el pecado de ellos, estamos deshonrando el nombre de Dios. Estamos dañando a la persona a la que creemos que estamos complaciendo. Le estamos haciendo un mal. Totalmente le estamos haciendo un mal. Porque, ¿qué más amor que decirle a alguien, oye, estás mal? Eso es amor. Quedarme callado y no decir nada, eso es amor propio. ¿Qué otra cosa?
arruina nuestro testimonio. Totalmente. Y, por último, trae consecuencias nefastas. ¿Para quién? Tanto para la persona que estamos tratando de complacer, como para nosotros. Entonces, mucho cuidado con participar con ellos. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar a la segunda sección, que es andar en luz. Efesios 5, del 8 al 14, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas. No era que estábamos a oscuras, éramos oscuridad. Hay una gran diferencia entre estar en la oscuridad y ser oscuridad. Y éramos oscuridad, nos dice el texto. En otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué? Más ahora, ¿qué somos? Entonces, ahora no estamos en la luz, somos luz. Y como somos luz, ¿qué debemos hacer? Andar como hijos de luz. ¿Cómo andan los hijos de luz? Todo lo anterior. Todo lo anterior que vimos en los primeros 7 versículos. Así que deja que tu luz brille en la oscuridad. Las pongo así bien animados para que. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Donde quiera que nosotros estamos, tenemos que traer la luz de Dios. Si no traemos la luz de Dios, cuando salgamos de ahí, pongámonos de rodillas y pidámosle perdón al Señor. Y pidámosle que nos examine y que nos dé la gracia de ser valientes la próxima vez. Porque si no somos luz es por cobardía, la mayor parte de las veces. Continuamos, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si se dan cuenta, esto es un paréntesis. Entonces, ahora vamos a leer toda la cita correcta de corrido para entenderla. Andar en luz produce bondad, justicia y verdad. ¿Ok? Cuando yo ando en la luz, siendo yo luz, cuando yo estoy iluminando, entonces mi vida produce bondad, justicia y verdad. No porque yo quiera producirlas, porque es natural, es lógica, sale, emana de mí. ¿Qué es la bondad? La bondad es excelencia moral. Y todos los cristianos debemos vivir una vida moral en excelencia. No perfectos, aunque sería lo ideal. Y como ya les mencioné, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da la capacidad de vivir esa vida perfecta. La culpa no es de Dios, la culpa es nuestra si no la vivimos. Entonces, la bondad es lo contrario a la maldad. ¿Qué más? Justicia. La justicia es hacer las cosas justas, ser justo. Ser justo en todo. Entonces, es integridad con Dios e integridad con la gente, con los demás. Tengo que vivir una vida recta. Que no haya tacha en mí, que nadie pueda decir, oh, es que esa persona, si lo dicen, que sea mentira. Si lo dicen, que sea mentira, y si es mentira, gloria al Señor, porque bienaventurados los que son perseguidos por causa de la verdad. Y la verdad es cuando la palabra y la acción son una. Mire, quisiera que fuéramos a Juan 18:37. Esta definición de lo que es la verdad, se la escuché hace muchos años a una persona que admiré, se llama Chuck Missler, un gran maestro, y siempre me impactó esa definición de lo que es la verdad. Cuando la palabra y la acción se hacen una. Si yo digo, hoy estoy en Miami, ¿es verdad o mentira?
Es mentira, porque la palabra dice una cosa y la acción dice otra. Estoy en boca ratón. ¿Sí? Entonces, cuando mi palabra no va de acuerdo con la acción, es mentira. Cristo es la palabra de Dios. Él es la verdad. Él es la plenitud. Miren lo que dice en Juan 18:37. Y esto me llamó hace varios años. Alguien me hizo una pregunta. Me dice, Camilo, ¿a qué vino Jesús? Ahora se la voy a hacer a ustedes. ¿A qué vino Jesús? Dios, Camilo, ¿a qué vino Jesús? A traernos la palabra, llevarnos al Padre, a salvarnos de los pecados. Ok, miren lo que dice acá. En Juan 18:37, Jesús hablando con Poncio el Piloto. Miren lo que dice. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ese fue el propósito de Jesús de haber nacido y la razón por la que Jesús vino al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ya que estamos en este capítulo. Volvamos a nuestro texto. Este es importante porque en el versículo 9, donde dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Nosotros acabamos de ver Gálatas, en el capítulo 5 habla de el fruto del Espíritu. Pero resulta que de los 9 ingredientes del fruto del Espíritu, el único que aparece acá en esta lista de 3 es la bondad. Entonces, uno puede pensar, ¿será que es que hay 2 frutos del Espíritu? No, si leemos con cuidado lo que dice, el fruto del Espíritu es en. ¿Sí? Cuando yo vivo en la luz y vivo en bondad, justicia y verdad, en mí lo que surge es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como que este es el primer paso. Andar en la luz, al andar yo en la luz, estoy produciendo esto y esto me lleva a que en mí brote fruto. El fruto del Espíritu de Dios. Es la única explicación que tengo. Busqué en varios comentaristas y todos se quedaron callados, no dijeron nada. Así que por eso yo llegué a esta conclusión. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Voy a leer sin el paréntesis para entender mejor. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Se entiende mejor, cierto? Sin el paréntesis. Comprobando lo que es. Entonces, andemos como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos comprobar lo que es agradable al Señor? ¿Cuántos de ustedes eran cristianos en los 90s? ¿Quién se acuerda de esas 4 letras? ¿No? Ya, ok. Ya, ok. Ustedes que son nuevos cristianos, bebitos cristianos, les voy a explicar. Esas siglas en inglés significan What would Jesus do? ¿Okay? Y había pulseras, y había gorritas, y había calcamonías, y había de todo parte la WWJD. Y traducido al castellano, ustedes saben, es ¿qué haría Jesús? Entonces, la idea de esta es que cuando nos encontremos en una situación en donde, ¿qué hago? Mirar la pulsera. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Y me acordé de eso, ahora que estaba preparando el estudio, cuando dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué haría Jesús? Mi esposa el otro día le estaba diciendo a las nietas, hablándoles acerca de eso. Y les decía, mi amor, ¿tú crees? No sé, creo que era un programa de televisión que querían ver o algo. Y le dice mi esposa a la niña de 10 años, dice, ¿tú crees que Jesús vería esa película? Y ella le dijo, no,
Ok, esa es la respuesta. ¿Sí? Y para que una niña de 10 años lo haya entendido, nosotros viejos que somos, le debemos entender más. Entonces, ¿qué haría Jesús? Siempre que nos encontremos en esa encrucijada, siempre que nos encontremos en ¿qué hago? ¿Qué haría Jesús? Y eso nos saca de problemas así, inmediatamente. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué? Entonces, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, ¿qué incluye eso? Él les di una lista parcial para que no haya excusa. Nuestras conversaciones, nuestra manera de vestir, las películas que vemos, los libros que leemos, el entretenimiento que hacemos en nuestro tiempo libre, nuestras amistades. Dime con quién andas, los lugares que visitamos, ¿a quién le pedimos consejo? El Salmo 1 dice, ¿qué? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó. Entonces, ¿a quién le pedimos consejos cuando tenemos problemas? ¿A dónde vamos? ¿Donde el psicólogo, donde la comadre? ¿O donde el pastor, donde el cristiano, donde la persona espiritualmente más madura? La administración de los talentos. Y tiempo y el tesoro, las 3 T's. ¿Qué hacemos con nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestro tesoro? ¿Eso glorifica a Dios? ¿Glorificamos a Dios con... Si me prestaras tu cuenta bancaria y la mirara así, el extracto bancario, ¿se vería que glorificas a Dios? Dejémoslo ahí. No me tienes que mostrar nada, obviamente. Pero creo que esto es importante, y esta, como les digo, es una lista parcial. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Acordémonos, nosotros ya no somos de nosotros pertenecemos al Señor. Y Pablo dice en 1 Corintios, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Es una pregunta retórica. La respuesta es nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Entonces todo le pertenece al Señor. ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Lo usamos para el avance del reino de este mundo? ¿El reino de las tinieblas? ¿O lo usamos para el avance del reino de Dios? No me contesten. Ustedes verán, contesten al Señor. Bueno, versículo 11. Ya vamos avanzando. Uy, ya se va acabando el tiempo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cuáles son las obras infructuosas? Ahí está. Las que no producen fruto. Las que no producen fruto digno de un cristiano. O sea, el fruto que produce es malo. Esas son las obras infructuosas. Miren lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué? Teníais, perdonáis. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Antes, ¿qué fruto nos daban aquellas cosas en las cuales, que nos gozábamos? Estábamos de parranda y felices, gozosos. Y ahora miramos por detrás, uy, qué vergüenza. Yo hice eso, uy. ¿Qué fruto sacamos de eso? Las obras de las tinieblas nos habla. Las obras de la oscuridad. Nosotros, ojo, somos luz, andamos en luz. Y ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? No es que tengamos luz, que estemos en la luz, es que somos luz. Por eso debemos iluminar. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú muéstrame a un cristiano mediocre, a un cristiano de esos así cristinos, y yo te voy a mostrar un cristiano que le gusta la oscuridad. ¿Ya? Y tenemos que tener cuidado nosotros, porque si no estamos constantemente alimentándonos de la palabra del Señor, en comunión,
recibiendo luz constantemente, podemos también empezar a coquetear con la oscuridad. Todos somos propensos, mis hermanos, no se hagan. ¿Qué tenemos que hacer con la oscuridad? Reprenderla. Reprender esas obras. ¿Cómo las reprendemos? Con nuestro caminar en rectitud. Estamos en una situación en donde cuentan chistes con doble sentido, en donde están haciendo cosas que sabemos que no son correctas y estamos ahí. ¿Qué hacemos? Nos quedamos y qué pena, nos reímos. o simplemente nos salimos. Les contaba la semana pasada, y no era para enorgullecerme yo, ni mucho menos, el Señor sabe, cuando les conté, ¿no? que cuando íbamos con mis clientes que tenía, en muchísimas ocasiones, llegaba yo a visitar a mis clientes o a llevarles algún trabajo que les había hecho, y entraba, llegó Camilo, silencio, ya no cuente más, llegó Camilo. Y yo me reía, me daba risa, me daba gracia, pero me daba orgullo también. Porque mi presencia representaba no más chistes vulgares, no más truhanerías, no más grosería. Y eso me daba mucho gusto, mucho gusto. Y algunos chistes eran hasta buenos, pero yo no me reía porque no podía dar testimonio. Versículo 12. Porque vergonzosos es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué es lo vergonzoso? Hablar lo del versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, etcétera, etcétera. Estas cosas debemos no hablarlas. Porque lo que ellos hacen en secreto nosotros no podemos sacarlo a la luz. Porque lo que ellos hacen es oscuro y del reino de las tinieblas. 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y seguimos en Juan, en el capítulo 3 de Juan, en donde dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, la luz es la que manifiesta todo. Lo podemos ver ahora que lleguemos a casa. Entramos al cuarto oscuro, prendamos la luz y verá qué pasa. Todo se ve. Y como les decía al principio, mientras más luz, más mugre se ve. Y mientras más luz tenemos nosotros, más vemos nuestra necesidad de caminar en humildad y caminar en agradecimiento y caminar glorificando el nombre del Señor. Nosotros somos luz, como nos dice en el versículo 8, y nuestro llamado es a iluminar para que las obras de las tinieblas sean dispersas. Es lo que nos dice la palabra. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto, 4 o 5 autores que leí dicen que parece que era un himno que se cantaba en aquella época en la iglesia. Porque no es ningún pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Parece que era un himno que se había hecho muy famoso, y entonces cantaban esto. Entonces es: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿A quién se refiere? Se refiere a que nosotros, como luz que somos, debemos decirle a los muertos: despiértate, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y mire lo que me dio el Señor. Esta debe ser la voz de la luz, hablando a aquellos que duermen en las tinieblas de la muerte espiritual. Es la voz de la luz. Nosotros somos la luz. Es esa luz hablando, ¿haciendo qué? A aquellos que duermen en las tinieblas de la muerte espiritual. Entonces no es muerte, obviamente, no es muerte eterna de la que está hablando ahí, no es muerte física, es la muerte espiritual presente de la persona, y nosotros somos esa luz que la vamos a llevar. Versículo 15,
Ya casi. Aquí la tercera parte. Andar con cuidado. Entonces, andar en amor, andar en la luz, y ahora andar en cuidados, versículos 15, 16 y 17. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios. Mire que el verbo andar, en 4 conjugaciones, andad, andéis, andan y anduvisteis, aparece 7 veces en Efesios. Y es un número significativo en donde creo yo que Pablo está enfatizando la vida del cristiano. Porque ese andar significa eso. No es caminar, no es dar pasos. ¿Okay? Es cómo vivimos nuestra vida. Entonces él está haciendo énfasis en la vida del creyente y nos dice, mirad cómo lo hacemos. Caminar cuidadosamente, con diligencia, con cuidado, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, cuidado de caminar como necio. Porque nosotros no sabemos los pasos. Cuando estábamos ahí éramos expertos en caminar como necios, nos conocemos los pasos, no sabemos el movimiento, la cadencia de la cintura, ¿cierto? De caminar como necio. Entonces cuidado de no volver a caer ahí. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay otra versión que dice redimiendo el tiempo. Me gusta más la idea de redimir. Tiene que ver con el tiempo que quedó atrás. Y obviamente, el tiempo que pasó. No puedo volver a traerlo, pero la idea de redimirlo es, no en el completo sentido de la palabra, pero sí en el sentido de que, perdí 20 años, 30 años, 40 años de mi vida. Los que me quedan, voy a vivirlos en plenitud para el Señor. Voy a vivirlos en santidad, voy a vivirlos consagrados. Ya no voy a perder más el tiempo. Y hermanos, menos ahora que los días están cerca. ¿Cuántos de ustedes creen? ¿Dije cercas? No, cerca. ¿Cuántos de ustedes creen, con toda la sinceridad, cuántos de ustedes creen que ustedes se van a ir en el rapto? 3, 4, 5. Yo creo que somos nosotros. Yo creo que nosotros somos en esa generación. Mira, yo tengo 46 años, no, 46 no, al revés, 64. Y yo calculo, así con lo esbelto que estoy, con lo bien que como y con lo bien que me cuida mi esposa, puedo vivir otros 30, más o menos para los 90. En 30 años ya ha venido el Señor y sí. Y yo creo que no hay nadie más viejo que yo aquí en este lugar. Bueno, dejemos así. No saquemos los trapitos al sol, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿1900.com? 1900.com. .com. Esta generación de la higuera Colación, mis hermanos, ya en serio, vivamos la vida agradable del Señor, vivamos una vida consagrada, que los días están muy cortos, el enemigo está, mis hermanos, ¿se han dado cuenta de todo lo que está pasando? Muy Ivo. Porque una cosa es ser mala, pero otra cosa es ser mala. Versículo 17, y con esto terminamos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos necios, no seamos insensatos, entendamos que Dios, que la voluntad de Dios nosotros la podemos conocer. ¿Ustedes sabían eso? Mucha gente me pregunta, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia, lee la palabra ahora, el Señor te va a hablar, pero hay algo con respecto a la voluntad de Dios que nos la dice a Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No, este siglo se está refiriendo a este mundo, a este sistema en el que estamos viviendo, que no nos conformemos a este sistema. Nosotros debemos ir nadando río arriba, porque el mundo va río abajo. Y no es fácil, pero con Cristo todo lo puedo, porque Él es quien me fortalece. ¿Yo sé? Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si renovamos nuestro entendimiento y no nos conformamos a este siglo, vamos a conocer la voluntad de Dios, la cual no es mala, es que agradable y perfecta. Y esa es la bendición que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere que caminemos, que andemos en amor, que seamos luz donde quiera que estemos, que iluminemos, no a nosotros, no que nos vean a nosotros, sino que vean al Cristo a quien nosotros representamos. Y obviamente andar con cuidado, porque este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, y él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y todo lo que él necesita es que nos apartemos un poquitito. Eso es todo lo que él quiere, mis hermanos. Él no ataca, los leones no atacan a la manada, él ataca a los que se quedan separados de la manada, a los que están enfermos, a los que están apartados. Y lo que menos queremos y lo que menos el Señor quiere es que tú seas uno de esos. Aquí estamos todos los martes, aquí el miércoles hay servicio, el domingo. Y si no vienen a esta iglesia, ve a tu iglesia, congrégate. Actívate, sirve al Señor, busca un ministerio donde puedas servir. Y ahí es donde el Señor va a estar ministrándote a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Cierra tus ojos, te voy a pedir, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser obedientes, porque todo radica ahí, en el no conformarnos a este mundo, no conformarnos a los preceptos de este mundo, a pedirle al Señor que renueve nuestro entendimiento, y la manera en que Él renueva nuestro entendimiento es cuando nosotros a ese disco duro, toda esa mentira y esa falsedad y ese pecado y ese engaño que le hemos metido, está ahí adentro. Y la Escritura dice que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Y mis hermanos, necesitamos reemplazar la basura que le pusimos una vez en nuestra necedad, en nuestra ceguera, en nuestro desconocimiento de las cosas santas. Le pusimos basura a ese disco duro. Y el Señor quiere sacar de nosotros esa basura, porque Él es, yo le llamo con todo el respeto y el amor que Él se merece, Él es el basurero maravilloso, porque en Él puedo ir y depositar toda mi basura, y Él me la recibe. Él me la recibe con gusto. Y Él quiere también tomar tu basura. Él quiere también tomar todas esas cosas que se han acumulado año tras año en tu vida antes de Cristo. Y cuando empezaste a dar esos primeros pasos, que, como les decía el otro día, que no sabemos si decimos aleluya o huepaje, y caminamos en ese que no sabemos, que no estamos seguros de qué es lo que estamos haciendo, pero el Señor está contigo, el Señor va contigo, el Señor te ama, y su palabra nos dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en tu corazón el deseo de caminar en santidad. Él pone en tu corazón el deseo de ser firme, el deseo de caminar en luz, el deseo de caminar en amor, el deseo de caminar con cuidado en este mundo que está lleno de minas antipersonales de pecado. Y Él nos va guiando, Él nos va dirigiendo. Pero necesitamos, mis hermanos, nosotros poner nuestra parte. Nosotros permitirle a Él que Él tome el control de nuestra vida. Porque una cosa
El Señor es un caballero perfecto. Él nunca jamás te va a empujar para tomar control de tu vida. Él nunca jamás te va a quitar a la fuerza y para decirte, yo voy a tomar dirección de lo tuyo. No, no, no. Él espera a que tú te hagas a un lado para Él comenzar a guiar tu vida. Hoy puede ser ese día. Si aún estás en esa lucha, en esa guerra contigo mismo, en donde tú sabes qué es lo bueno, pero tienes esa pelea con tu carne, tienes esa pelea contigo mismo, contigo misma. El Señor te quiere dar la fuerza a través de su Espíritu Santo. Simplemente hazte a un lado. El Señor dijo que los verdaderos discípulos son los que toman su cruz a diario y la cargan y le siguen a Él. Y eso de tomar la cruz no es otra cosa más que morir. La cruz es un instrumento de muerte. La cruz no es la suegra, la cruz no es la esposa o el esposo, la cruz no son esos. No, no, no. Esos son las necedades, el producto de nuestras necedades, el producto de nuestras decisiones equivocadas que tomamos. Pero aún eso el Señor lo puede tomar. Y aún eso el Señor puede producir bendición en eso que comenzó como una maldición. Padre, te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo que caiga sobre cada uno de nosotros, Señor. Danos la gracia de morir, continuar muriendo, continuar renovando nuestra mente.